Ahora sí. Ahora sí. Ay, muchas gracias. Sí, porque ayer me pasó y no me grabó una clase y como nosotros tenemos que tener todas las grabaciones para cualquier duda que tenga el estudiante, de ahí están las clases, ¿verdad? Entonces, sí es problema que no grabe. Bueno, vamos a recordar. El domingo pasado estuvimos viendo el presente simple de los verbos. De hecho, yo estuve revisando unos ejercicios que les dejé para que los realizaran y sí, la mayoría obtuvo un 10, un 9, 8. Eso significa que el tema, pues sí, fue comprendido. El presente simple es cuando usamos la S en tercera persona. Este solo es un recordatorio. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque vamos a ver un tema que es el versus de este tiempo. El tiempo presente simple es cuando yo hablo en general sin comprometer el tiempo en el que estamos haciendo la acción. Por ejemplo, yo le digo, yo corro de lunes a viernes, fíjese, pero solo como que estoy en una plática con alguien y yo estoy contando, ¿verdad? Que yo corro, pero no estoy haciendo la acción. Ese es el tiempo presente simple, o sea que no hay acción, solo estoy hablando en tiempo presente. Recordemos que hay personas gramaticales, por ejemplo, I es primera persona del singular, you, segunda persona del singular, he, she, it es tercera persona del singular, we, primera persona del plural, you, segunda persona del plural. Este you está aquí, pero esta es segunda del singular y esta es segunda del plural. Pues ahí está la diferencia. Y they es la tercera persona del plural. Entonces, si ustedes observan aquí, siempre la S está pintadita, porque es la regla donde yo tengo que agregar S o S al verbo. En este caso, miren, todos estos terminan en Y, pero ¿por qué no le agregamos ES? Porque la Y está acompañada de una vocal. Si el verbo terminado en Y estuviera acompañado de una consonante, entonces sí tendría yo que aplicar la regla del ES. Entonces, si ustedes son observadores, miren, aquí es el cambio. La S y el dos. Y el resto es do y no tiene S. Entonces, esa es la explicación del simple que ya lo vimos la semana pasada. Entonces, aquí dice el presente simple, dice, es un tiempo verbal con dos usos principales. Usamos el tiempo presente simple cuando una acción está sucediendo en este momento o cuando ocurre con regularidad o incesantemente, razón por la cual a veces se le llama presente indefinido. Dependiendo de la persona, el tiempo presente simple se forma usando la forma raíz o agregando S o ES al final. La forma raíz del verbo, aquí le voy a colocar arriba. Vamos a escribir aquí solo para un ejemplo. Yo les tengo un material ahí, por ejemplo, la forma base to work, por ejemplo. Ese es el infinitivo del verbo, trabajar. Entonces, la forma raíz es esta. Lick, buenos días, disculpe, fíjese que no ¿Sí? miramos lo que está escribiendo usted. Ah, permítame. Pero esto sí lo ven. Lo demás. No, Se mira nada más el presente simple, pero no se mira que usted menea el cursor ni nada, mira. ¿Y ahora aquí? Solamente se ve la tablita, licenciada, en modo Y aquí afirmativo, tampoco. interrogativo. Voy a igual volver. yo no veo. Vamos a ver qué está pasando. Ahora, igual. Sigue igual, licenciada. Igual. Vamos a ver. Voy a guardarla.
Voy a volver a abrirla. Y me dicen, ¿ahora? Ahora sí, se mira la Ahora sí, tablita, licenciada. la parte de abajo. Bueno, entonces estábamos en la tablita aquí y luego estábamos escribiendo el ejemplo, ¿verdad? Me dicen si se ve cuando escribo. Sí, Lick. Va. El verbo, el infinitivo del verbo es to work, como quien dice la base. ¿Por qué? Porque el verbo en español, en inglés, en japonés, en cualquier idioma, siempre va a haber conjugación. Y conjugación significa cuando yo lo aplico con los pronombres personales. Y el verbo va a cambiar en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro. Entonces, la forma base es, comenzamos de aquí, como quien dice la raíz. La raíz es to work y en este caso, pues también work, que es la raíz. Este work le puedo agregar working, le puedo agregar worker, puedo agregar will work, worker. En fin, yo puedo hacer cambios en el verbo. Por eso es importante que en cualquier idioma que yo esté aprendiendo, es importante aprender verbos, porque el verbo es la base para que yo pueda trabajar cualquier cosa. Bueno, entonces estamos en el presente simple. Y aquí, por ejemplo, bueno, ya explicamos, ya la semana pasada vimos el tiempo. Ya no me voy a quedar mucho en este tiempo, pero sí necesito que aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí hay unos ejemplos. Yo trabajo en el banco cada día. Ellos siempre van a la iglesia los lunes. Siempre. Lick, yo tenía duda en la de arriba. Dice I work. ¿Sí? Donde dice yo al wise, dice. Así. Ahí. Aquí es, aquí. I always, aquí es. Ay, es que ahí tenía duda yo. Gracias. Gracias. Yo siempre trabajo en el banco todos los días. Ellos siempre van a la iglesia de lunes a viernes. Ellos normalmente, usualmente, estudian cada día de 7 a 5. Entonces, estas palabras que usted me acaba de decir, por ejemplo, se llaman adverbios de frecuencia. Y los adverbios de frecuencia los vamos a utilizar para más o menos como explicar con qué cantidad de veces qué porcentaje de veces yo hago la acción. Por ejemplo, always quiere decir que siempre. Siempre trabajo en el banco cada día. O sea que si no trabajara siempre, diría, algunas veces trabajo en el banco o pocas veces, pero aquí siempre yo voy a trabajar. Ellos siempre van a la iglesia de lunes a viernes. Si no fuera siempre, entonces tendría que explicarlo. Los adverbios de frecuencia me dicen cuánto hago yo la acción en porcentaje. Ella normalmente estudia, o sea, ese normalmente, usualmente, sí, es casi siempre, pero no siempre, ¿verdad? Fíjese que usualmente estudio cada día de 7 a 5. Usualmente quiere decir que casi todos los días, pero tal vez un día no lo hago. Entonces a eso me está dando la idea. Luego, como ya formamos oraciones en ese tiempo, aquí hay question words que también se llaman WH. ¿Y por qué se le llaman WH? WH question words. ¿Por qué? Brenda, diga. Dice Ingrid que le haga el favor de dejarle entrar. No me aparece aquí todavía, fíjese.
No. No la vea, sí. Yo estoy pendiente, diga. Ah, bueno. Bye. Question words son palabras de pregunta. ¿Y por qué se llaman WH? W es WH. WH question words. ¿Por qué? Porque todas las palabras question words tienen WH. WH, what, where, which, when, whose, why, and how. Todas tienen WH. Por eso se llaman WH question words. Entonces, vamos a formar oraciones, pero utilizando palabras de pregunta. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Este es un por qué. Why. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar aquí. Esta observación, si pueden, cópienla. Why. ¿Por qué? Tildado. ¿Por qué? Entonces aquí es de pregunta. ¿Por qué de pregunta? Y en inglés hay un por qué de respuesta. Sin tilde. ¿Por qué? Y es because. O sea que yo pregunto, why are you studying English now? ¿Por qué está estudiando inglés? Ah, because I like a lot English, porque me gusta mucho inglés. Entonces, pregunto con why y respondo con because. Entonces, tenemos que saber que why tiene su por qué de respuesta. Esto escríbanlo para que no se les vaya a olvidar. Son cápsulas informativas. Bueno, why, por qué de pregunta y because, por qué de respuesta. Aquí están los adverbios de frecuencia. Hay una imagen donde les muestra con qué frecuencia se hace la actividad. Always significa que el 100% yo siempre lo hago. Usually, 90%. Frequently, 80%. Often, que es a menudo, un 70%. Always, siempre. Si quieren lo anotan, por favor, ¿qué quiere decir? Always. Y eso creo que ya lo investigaron ustedes en la construcción del vocabulario de la semana pasada. Always, siempre. Usually, usualmente. Frequently, frecuentemente. Often, a menudo. Sometimes, algunas veces. O sea que es más, a menudo es más que algunas veces. A menudo yo estudio, algunas veces yo estudio. O sea que es más often que sometimes. Occasionally, ocasionalmente. Ocasionalmente leo un libro. O sea que hay de 10, algunas ocasional, ¿verdad? A veces que agarro un libro y lo leo, ¿verdad? Seldom, raras veces, 10%, pero también rarely es también raras veces, pero aún la diferencia es en inglés. Seldom 10 y rarely 5, pero quieren decir lo mismo. Pero entonces si usted ve la palabra seldom y rarely en porcentaje, sí varía.
Y never, porque nunca. I never read a book. Yo nunca leo un libro. No me gusta. I don't like to read a book. And for this reason, I never read a book. Entonces, yo nunca leo un libro. Entonces, aquí está la escala de 100 a 0. Y entonces, ¿cómo yo los voy a utilizar? Entonces, aquí dice el presente simple do o does. El verbo to do o do se utiliza como auxiliar para hacer preguntas con verbos en presente y pasado simple, excepto si en la oración también está en presente el verbo to be. Cuando to funciona como auxiliar interrogativa, va al inicio de la oración entre WH, question, y el sujeto de la oración. Entonces, aquí estoy ocupando las oraciones ya con el adverbio de frecuencia. Always. Bueno, always. En la segunda oración, ¿cuál tengo que pintar? Que es adverbio de frecuencia. Frecuently. Frequently. La tercera. Often. Often. Y si se dan cuenta, en la estructura gramatical, primero va el sujeto, después el adverbio de frecuencia y después el verbo. Aquí. Licenciada, disculpe. Diga. ¿Sería usted tan amable de cambiarle el color? Es como en fondo amarillo no se ve el color. Ah, va. ¿Qué me dicen aquí cuando pinto? Ajá. ¿Ahora? Sí. Va. Lo dejo blanco. O puede ser un color celeste o para que se pueda resaltar, va. es que no se ve por el fondo amarillo. Ahí sí. Miren, ahí sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí se mira. Sí, licenciada. Va. Sí. Va, entonces, en la siguiente, ¿cuál palabra es adverbio frecuente? Sometimes. La siguiente. Ocasional. Li, que si mejor apagan el micrófono, es que las gallinas no dejan escuchar. Si me hicieran el favor, compañeritos. Y si uno quiere opinar, miren pues. O sea, Por eso que está lo activado. puedes tener, o sea, sí, puedes opinar y todo, pero yo creo que mientras sea pregunte, puedes tener el micrófono apagado y luego rápido encenderlo. y estar apagando y encendiendo bueno. cada rato, ahí lo voy a apagar. Por favor, porque vamos el a- ruido de ahí no deja escuchar a los demás. Vamos a hacer eso. Con el respeto para todos, vamos a hacerlo. Sí me interesa que participen, porque esa es la forma de cómo se pueda desarrollar una clase de mejor manera, porque yo puedo hacerlo solita, pero yo sí necesito que participen, ¿verdad? Entonces, si me hicieran el favor, pues sí, tal vez es un poquito molesto estar encendiendo y apagando el micrófono, pero pues tratemos la manera de llevarnos bien todos. Bueno, entonces la siguiente, ¿cuál tengo que pintar ahí? Seldom. Seldom. La siguiente. Rarely. Rarely. Y la última. Never. Información. Never. Bueno. Never. Entonces, aquí
en español. ¿Cuál pinto? En la primera. Siempre, Siempre. La segunda, frecuentemente, Frecuentemente. siguiente, a menudo, siguiente, Algunas veces. algunas veces, siguiente, ocasionalmente, la siguiente, rara vez, siguiente, raramente, y por último, nunca. nunca. Bueno, entonces estamos en tiempo presente, simple. Entonces, él siempre copia la lección en la noche. Ellos frecuentemente corren los lunes. Yo a menudo voy al supermercado el fin de semana. Nosotros algunas veces trabajamos los domingos. Ella ocasionalmente visita a sus padres. Él rara vez estudia en la noche. Yo raramente compro flores para mi hermana en su cumpleaños. Mi maestro nunca explica esa información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el domingo anterior vimos el tema, pero no aplicamos esto. Entonces, conforme vamos trabajando la clase, si se recuerdan, cuando iniciamos vimos la preposición, artículo definido, el indefinido, vimos el verbo to be, los pronombres personales, el adjetivo posesivo. Entonces, vamos viendo parte por parte de la oración, pero conforme ustedes van trabajando conmigo, ustedes ya pueden ir formando ideas y formando oraciones. Pero tampoco me voy a quedar solo formando oraciones, sino que voy a ir ampliando mi mundo de inglés haciendo párrafos. ¿Y cómo voy a hacer mis párrafos? Juntando las oraciones. Yo voy a ir juntando todas mis ideas y eso ya se llama párrafo. Entonces, cada vez usted va a ir ocupando partes gramaticales en la oración. Porque si yo no supiera dónde, por ejemplo, she copied the lesson of night always. Diga, Glendery. Licenciada, disculpe que la interrumpa. Sí. ¿Será que le puede dejar ingresar a la compañera Vilma? Es que la señal la sacó. Fíjese que no me avisa Disculpe. nada aquí. Cuando me avisa, no me está avisando nada. Cuando me avise, yo con gusto. Vale, gracias, licenciada, muy amable. Vale, entonces estamos aquí utilizando, por ejemplo, si yo no supiera esta regla, como lo estoy viendo aquí, este always lo escribo al final. Ella siempre copia la lección always, pero el orden de donde lo tengo que escribir es después del verbo. Aquí está, después del pronombre o el sujeto. El sujeto, el adverbio de frecuencia y el verbo. El sujeto, el adverbio de frecuencia y el verbo. Entonces, sí es importante que sepamos dónde se colocan las partes gramaticales de la oración en idioma inglés. Bueno, entonces, presente simple. Al final vamos a hacer unas oraciones utilizando estas palabras. Son las de pregunta. Luego vamos presente simple versus presente continuo o progresivo de los verbos. Bueno, y también se llama gerundio. Y o sea que tenemos gerundio en inglés y gerundio en español. ¿Y cómo se forma el gerundio en español? Vamos a ver quién me dice. ¿Cuál es el continuo o progresivo de los verbos? El gerundio. En español. Licenciada, ¿Sí? ¿no es el ando, endo, yendo? Sí, ando, endo, yendo. Deme un ejemplo de un verbo con ando, con endo y con yendo.
Caminando Caminando, Comiendo. ando. Comiendo, endo. y Ahí está, caminando, comiendo. sí, Va. Entonces, es la terminación ando, endo en el verbo en español. En inglés es cuando yo escribo el ing. Ese es el gerundio progresivo de los verbos. El presente simple es, o sea que solo platico acerca del presente. Es cuando se habla en general de una acción y el presente progresivo continuo, gerundio, es dinámico. Es decir, que la acción está en el momento cuando se está hablando. Presente simple. She always copies the lesson at night. Son las mismas estas. Ahora las voy a cambiar a presente continuo o progresivo. Aquí hay un error en estas de este lado, en estas. En la primera, ¿cuál es el error? Ay, Dios. Aquí hay un error. Aquí miren, cuando es el presente progresivo o continuo, yo siempre voy a escribirle el verbo Todavía no va a terminar de- porque aquí voy a ocupar dos verbos. Un verbo auxiliar y un verbo principal. El verbo auxiliar en el presente continuo progresivo es el verbo to be. Yo no sé quién tiene encendido el micrófono, por favor que me lo apague. Bueno, el verbo to be siempre va a aparecer en esta forma estructura gramatical. En este caso es is. En la segunda, ¿cuál es el verbo to be? Are. 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 En la tercera, am. En la cuarta, are. Y en la quinta, la siguiente, Is. La siguiente, Is. La siguiente, y la última, Is. bye. Bueno, ahora el verbo dice que va en progresivo. En la primera oración, ¿cuál es el error? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Cuál es el verbo en la primera oración? El verbo principal. Always. No, en el segundo, aquí donde estamos. Always son los adverbios de frecuencia. Copies. Copies, vaya. Copies. Pero, ahora le voy a decir. Si yo lo dejo así, diría la oración. Ella está, copia la lección en la noche. ¿Qué tengo que hacer para que diga copiando? Agregarle el ing. En ese caso Agregarle. ya está ahí, quitamos es y agregamos ing. Sí, pero termina en y. Copy. Esta no se la voy a quitar. Copy. Copy y agrego ing. La segunda. Ellos están, corre los lunes. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ellos están, corre los lunes, dice. Corriendo. Ahí tiene que agregar el ing. El ing. Pero hay reglas. Yo voy a mandarle las reglas. Son como 7 reglas, 5 reglas, como yo formo el gerundio progresivo. En este caso es un verbo monosílabo. Monosílabo significa de una sola sílaba. Como es de una sola sílaba, entonces yo doblo la N para antes de agregar el ing. Ahora el otro. Go.
Yo voy. ¿Qué tengo que hacer ahí? Agregar el ing, pero como termina en go, ya solo se le agrega y no tiene cambios. Sí, termina en o sea que no todos van a la misma regla, porque ese es monosílabo, pero no le vamos a agregar otra o, sino que solo... No tiene cambios, solo se le agrega el ing. Sí, muy bien. Vamos, entonces dice, yo estoy yendo al mercado. Nosotros trabaja los sábados. De igual manera, esa solo se le agrega el ing. Muy bien. ¿Y en la otra? Dice, ella está visita. A sus padres. Visita. Si esa no estoy mal, quitamos la S y agregamos el ing. Muy bien. ¿Y la otra aquí? Igual, ¿verdad?